¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a titulares. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, presentó previsiones sobre el Producto Interno Bruto de la región. El organismo dependiente de la ONU estima una contracción histórica por el efecto de la pandemia del coronavirus. En contexto, investigadores del CELAC presentan una serie de propuestas al gobierno de Ecuador frente a las medidas de austeridad en medio de la pandemia del COVID-19. Y un estudio de AP revela que las pequeñas empresas en los Estados Unidos son las que menos benefician de los préstamos que otorga la Administración de Pequeños Negocios en tiempos de coronavirus. ¿Cuáles son estas empresas que se están beneficiando? En Economía 360 le contamos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, presentó previsiones sobre la economía regional con cifras históricas a la baja. Todo esto en el marco de la pandemia del COVID-19. Vamos a ver cuáles son las cifras, los números a continuación. De acuerdo a estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pandemia del coronavirus conducirá a la peor contracción económica que América Latina haya sufrido, con una caída del Producto Interno Bruto regional de 5,3%. El organismo dependiente de la ONU compara la contracción con la Gran Depresión del año 1930, que se situó en menos de 5%, o la del año 1914 en menos de 4,9%. En el periodo anterior a la crisis sanitaria, América Latina y el Caribe acumulaba casi 7 años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019. La CEPAL destaca que el único país que mantendrá un Producto Interno Bruto estable será República Dominicana. Asimismo, por subregiones, América del Sur será la zona más golpeada, con una contracción de 5,2%, debido a que varios países se verán muy afectados por la caída de la actividad de China. Mientras tanto, América Central tendrá una caída de 2,3% por la contracción del turismo y la disminución de la actividad de Estados Unidos. Por otra parte, también se prevé un aumento del paro, con cerca de 11,6 millones de nuevos desempleados producto de la crisis sanitaria. Y la pobreza general aumentaría 4,4 puntos porcentuales durante 2020, de 30,3% a 34,7%, y la extrema pasaría de 11 a 13,5%. El reciente desplome de los precios del petróleo supone un duro golpe para Colombia, que este mismo lunes decidió adoptar estrictos esquemas para ahorrar la producción del crudo. Los primeros efectos se acentuaron en los recortes de producción, que bajó entre 40.000 y 50.000 barriles diarios. También llevó a suspender la perforación de pozos en desarrollo, debido a que el precio de venta del crudo no alcanzará para cubrirlo. Expertos en la materia señalan que las petroleras colombianas ya adoptaron planes de ahorro que impactan la producción futura y buscan opciones para que el gobierno aplace compromisos de inversión en exploración. Y fíjense que esta situación sigue profundizándose también en Colombia, en el caso puntual de los trabajadores de la salud, que están continuando manifestándose ante la falta de insumos para atender la emergencia sanitaria que genera el COVID-19. Desde el norte de Bogotá, un grupo de médicos se plantaron frente al Hospital Simón Bolívar para pedir equipos de protección personal y de bioseguridad para la atención de pacientes con coronavirus. También solicitaron que se reglamenten sus contratos en términos de ley y se les vincule a la plantilla laboral para percibir las prestaciones sociales. Agregaron que ellos también están vulnerables en esta batalla contra la COVID-19, pero se mantienen en pie de lucha, por lo que ratifican su compromiso con la sociedad.
En Perú, los trabajadores convocan a un cacerolazo contra el gobierno para el próximo 23 de abril en contra del decreto presidencial 038-2020. Esto lo reseña así el portal de nuestra casa, www.telesurtv.net. Dice que el secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú, Jerónimo López, anunció que el organismo convocó a un cacerolazo general este jueves para exigir la derogación inmediata del decreto. López destacó que la protesta se realizará cumpliendo con las medidas de confinamiento. La referida norma implementa la suspensión perfecta de labores, es decir, los despidos masivos que favorecen solo a los grandes capitalistas. La Confederación va a denunciar la medida del gobierno que viene generando miles de despidos. Hasta ahora 5.200 empresas se han adherido a dicha norma, despidiendo a cientos de peruanos. En Panamá, analistas y productores denuncian que el incremento de importaciones y la reducción en la inversión en el sector agro en los últimos años han hecho al país dependiente de los mercados externos del sector de alimentos. En plena crisis de la COVID-19, las importaciones siguen haciendo mella en la economía de los productores panameños, quienes ven el mercado inundado de productos extranjeros en plena época de cosechas. Además de esto, la gran problemática de todos los años con el tema del seguro agropecuario, con semillas certificadas, con problemas climáticos, con faltas de insumos ahora, con el tema de las faltas de financiamiento. Hacemos un llamado al ministro y al presidente que se necesita con carácter de urgencia que se tomen las medidas para que los productores podamos sembrar. Hay una crisis que no se quiere dar a conocer en la producción de este país. Panamá importa cerca de 10.000 millones de dólares anuales en alimento. Muchas de estas importaciones compiten con el mercado local, lo que sumado a la baja inversión en el sector ha reducido la producción de algunos rubros hasta un 70%. Por ejemplo, en el país, casi 50% del arroz debe ser importado, mientras que en rubros como los frijoles se importa el 60% de los 15.000 quintales que se consumen mensualmente. Solo el 16% de las hectáreas que se destinan a producción son de alimentos. Hay que recordar además que el 41% de los alimentos que configuran la canasta básica de alimentación son importados. Es decir, se ha priorizado la importación de alimentos en lugar de la producción. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que la pandemia de la COVID-19 puede incidir en la producción de alimentos, elevando sus costos. Durante años, los sectores productores han clamado al gobierno apoyo de inversión. Hoy ese llamado gana vigencia. Que garantice una producción nacional para lo cual se requiere incentivos, estímulos para el micro y pequeño productor, el cual ha sacado la cara en estos momentos en donde el comercio mundial ha cerrado sus puertas, donde se ha dificultado la entrega de alimentos. Si bien el Producto Interno Bruto nominal panameño ronda unos 60.000 millones de dólares, el sector agropecuario representa apenas el 2% de este, una cifra que se hace notable en la actual coyuntura. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá. El ministro de Economía argentino Martín Guzmán brindó una entrevista al medio El Destape Web, afirmando que no hay más ofertas para los acreedores. El ministro destacó que es hora de que los acreedores tomen decisiones porque no habrá otra propuesta. También destacó que no hubo acuerdos y la otra parte presiona al gobierno para que ofrezca más, pero no es sostenible. Guzmán destacó que los acreedores dicen que deberían profundizar el esquema de austeridad fiscal para generar confianza en ellos, pero enfatizó que eso nunca ocurre y que no le darán continuidad a ese camino. Guzmán recalcó que la propuesta es sostenible y razonable para seguir protegiendo a los argentinos. Momento de establecer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a sumar más informaciones en materia económica. Volvemos enseguida.
En medio de la actual pandemia del COVID-19, las autoridades del Ministerio de Economía del Ecuador están proponiendo un cóctel de austeridad e impuestos sobre los trabajadores públicos y privados y en menor medida sobre las grandes empresas. Esto lo estima así los investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, Nicolás Oliva y Jamelson Mencías. Vamos a ver de qué se trata. El Banco Mundial proyectó que la economía ecuatoriana, junto con la de México, serán las más golpeadas de América Latina. El PIB decrecerá 6%, una cifra superior al promedio regional de menos 4,8%. De acuerdo al CELAC, desde que inició la crisis sanitaria, el gobierno de Ecuador anunció más austeridad y pagar la deuda externa, pero pasó 6 semanas en estado de postración para definir un plan económico. Los investigadores del centro afirman que el gobierno, como la izquierda ecuatoriana, están errando en el diagnóstico de la crisis económica. Mientras la derecha y el gobierno buscan que se difieran o perdonen tributos y salarios, la izquierda busca prohibir despidos y mayor esfuerzo tributario inmediato a las grandes fortunas. Pero en ambos casos hay una mala codificación de la problemática, ya que se está en presencia de una crisis de liquidez doble. Por una parte, la liquidez interna que ha roto la cadena de pagos y una crisis de liquidez externa porque se perdió la única fuente de dólares, las exportaciones que sostenía a la dolarización. La doble crisis de liquidez viene a traer un efecto dominó sobre el sistema de pagos, pues toda economía capitalista se define como un encadenamiento de deudas simultáneas, donde todos los agentes deben a alguien y al mismo tiempo alguien les debe. Esto quiere decir que las empresas deben a los trabajadores, a su vez los trabajadores deben a los proveedores de alimentos, las empresas deben a los bancos y al Estado, y este también debe a la banca y a sus ciudadanos. Los investigadores del CELAC también están ofreciendo en este mismo estudio una fórmula para que el Estado ecuatoriano cree la liquidez interna y así evitar que se interrumpa el circuito de deudas que impera en este país. Los investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ofrecen una fórmula para que el gobierno de Ecuador cree la liquidez doméstica y sostener la fuga de divisas para frenar la iliquidez externa y así evitar que se interrumpa el circuito de deudas. En cuanto a la liquidez interna, proponen que se haga un sobregiro del Banco Central y la banca pública hacia el gobierno para financiar los salarios por 3 meses de todos los trabajadores formales e informales. Asimismo, señalan que se deben imponer tasas de montos extraordinarios de colocación de créditos a la banca privada para que se complemente al crédito público. En lo que respecta a la solución de la liquidez externa, los investigadores plantean que se debe hacer una restricción de las importaciones suntuarias como vehículos y renegociar la deuda externa con todos los organismos multilaterales y con acreedores privados. Además, indican que se deben repatriar los activos en el exterior de ecuatorianos, tanto hogares, empresas y sector financiero. Por otra parte, los investigadores agregan que los impuestos no son una solución en el corto plazo, ya que según ellos, la única forma de dotar de liquidez y evitar la quiebra es creando crédito público y privado no menor al 10% del PIB. En ese sentido, sostienen que el gobierno central debe contratar crédito extraordinario y canalizar mucho microcrédito para que las empresas puedan sostener su producción y los consumidores puedan seguir consumiendo. Los investigadores del CELAC reiteran la importancia del otorgamiento de crédito del público para sacar a la economía de Ecuador de la crisis del COVID-19 por los siguientes motivos. Según este organismo, conceder crédito no tiene ninguna restricción física, pues la banca privada crea dinero sin la necesidad de tener una porción abultada de depósitos. En ese sentido, sugirieron al Estado estas preocupaciones porque dejar que la crisis se profundice es más peligroso para el sistema financiero que la supuesta fragilidad del crédito público. También se debe discutir cómo devolver el préstamo al Banco Central, que deberá ser repagado con los impuestos, mientras los microcréditos a empresas deben ser concedidos a bajas tasas y los amplios plazos para que la deuda pueda ser gestionada. Una vez que estas empresas estén a salvo de la quiebra, gracias al crédito público, se deberá definir cómo recuperar el aporte de un Estado vía un impuesto extraordinario. Establecemos una segunda pausa. Al regreso hablamos de los Estados Unidos y la ayuda contra el COVID-19.
Un estudio de la agencia AP revela que la Administración de Pequeños Negocios en los Estados Unidos otorgó préstamos a empresas que cotizan en bolsa, dejando a un lado la solicitud de pequeñas compañías. Un estudio de la agencia de noticias AP devela que la Administración de Pequeños Negocios en Estados Unidos otorgó préstamos a empresas que cotizan en la bolsa de valores, ignorando la solicitud de pequeñas compañías. En teoría, el programa de ayuda de la agencia de gobierno estadounidense entregó 349.000 millones de dólares a las pequeñas empresas en forma de créditos de emergencia para que sus trabajadores mantuvieran sus puestos y pudiesen pagar sus facturas a tiempo. Pero al menos 75 de las compañías que se han beneficiado de las ayudas cotizaban en la bolsa, y algunas tenían un valor de mercado superior a los 100 millones de dólares según la investigación de AP. Asimismo, la pesquisa del medio identificó a estas 75 compañías como receptoras de un total combinado de 300 millones en préstamos, respaldados por los contribuyentes y de bajo interés. AP agrega que entre los beneficiarios de las ayudas están la firma neoyorquina Expediciones Lindblad, una empresa de viajes que tiene un acuerdo de marca con National Geographic que percibió 6,6 millones de dólares. Algunos pequeños negocios cuestionan la ayuda a Lindblad, que reportó a finales de marzo que tenía unos 137 millones de dólares en efectivo en su balance. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estamos hablando de la UNESCO, advirtió que más de 800 millones de estudiantes carecen de una computadora en el hogar. Esta cifra representa aproximadamente la mitad de los que no asisten a clases en el contexto por la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, en momentos en que el 90% de los educadores se encuentran en sus hogares, 43% de ellos tampoco poseen acceso al Internet. Las disparidades son evidentes en los países de bajos ingresos, particularmente en África subsahariana, donde además hay dificultad para acceder a la información por medio de la telefonía celular. La UNESCO asegura que los programas de educación a distancia en varios países del mundo son vitales en tiempos de pandemia. Y recordemos que esta es una modalidad que fue adoptada por los gobiernos para garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, anunció que se extenderá el cierre parcial por el coronavirus hasta el próximo 1 de junio. Lee dijo que el periodo de cierre prolongado ayudaría a reducir los casos en los dormitorios de los trabajadores migrantes y así evitar que se propaguen en la comunidad en general. Asimismo, indicó que el gobierno ampliará las medidas de apoyo económico, incluidos los subsidios salariales, para ayudar a las empresas a compensar el impacto del periodo de cierre más largo. La ciudad-estado de Singapur reportó 1.111 nuevos casos de coronavirus este mismo martes, con un total de infecciones de 9.125. Muchos se sentirán decepcionados por la extensión del interruptor automático, especialmente nuestros negocios y trabajadores que están sufriendo mucho. Pero espero que entiendan que este dolor a corto plazo es eliminar el virus, proteger la salud y la seguridad de nuestros seres queridos y nos permitan revivir nuestra economía. En Karachi, Pakistán, se han incrementado los precios de algunos alimentos. En un mercado de Karachi, los comerciantes se quejan porque han tenido pérdidas debido a que la ciudad permanece bloqueada para detener el coronavirus. Los vendedores alegan que los precios se han incrementado por la interrupción en la cadena de suministro. Los compradores, por su parte, también se quejan del alza en los precios de las verduras y frutas y también en los granos. Karachi es la capital comercial y la ciudad más grande de Pakistán y genera una facturación de 1.000 millones de rupias, es decir, unos 6.2 millones de dólares al día, según informes de los medios locales. El bloqueo debido al coronavirus está teniendo un impacto extremadamente adverso en nuestro negocio. Estamos incurriendo en pérdidas y haciendo la mitad del negocio que solíamos hacer. Las verduras se han vuelto costosas a medida que la ciudad permanece bloqueada. El proveedor ha subido el precio de los plátanos debido a la interrupción en la cadena de suministros. Ahora tengo que pagar tarifas más altas por los plátanos verdes. Me veo obligado a aumentar el precio de venta, lo que está reduciendo las ventas. Ha habido un aumento drástico en los precios de los productos básicos. Por ejemplo, los garbanzos, que estaban disponibles por 110 rupias por kilo, ahora son por casi 150. Con el inicio del Ramadán, solo aumentarán más.
El portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, describió la fuerte caída en los futuros del petróleo WTI de Estados Unidos como puramente especulativa y agregó que no debería verse desde un ángulo apocalíptico. Peskov dijo que Rusia tiene todas las reservas necesarias a su disposición para suavizar las consecuencias negativas de este tipo de volatilidad internacional para la economía rusa. Recordemos que este lunes los futuros del petróleo WTI de los Estados Unidos cayeron por debajo de cero debido a que el almacenamiento del crudo se agota casi por completo en medio de un exceso mundial a la medida que demanda está colapsando por la pandemia del coronavirus, el COVID-19. El economista y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano Mancilla, a través de su cuenta en Twitter señala que mientras el precio del petróleo baja, el costo del oro sube y se convierte en un activo seguro para los inversores. En su tweet lo define así: evolución del precio del petróleo es inversa a la del oro en tiempos de COVID-19. Ante tanta incertidumbre, el capital busca refugiarse una vez más en el oro y, por su lado, el precio del petróleo cae tanto por caída de demanda y por alto grado de especulación. Revisamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. La relación de WTI, 10.28 dólares el barril, pierde 51.76%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 17.85 dólares el barril y tiene una baja de 31.92%. Y la cesta venezolana, 92.3 yuanes y tiene una baja de 22.39 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga nuestras redes sociales. A todos muchas gracias y siga en sintonía de Telesur.